buscando la palabra del Señor en Lucas, capítulo 4, verso 25. Lucas, capítulo 4, verso 25. Aleluya, gloria a Dios. Y después, Elías, Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 12. Lucas 4, 25 y Primera de Reyes 17, verso 12. Adoramos tu santo nombre. Adoramos su santo nombre. No seré extenso, alabado sea Dios. Pero lo que Dios nos dé, aleluya. Lucas capítulo 4, verso 25 y Primera de Reyes 17, 12. Todos lo tenemos. Amén. Dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que está en victoria declara y dice: amén. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Primera de Reyes 17, 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y preparado para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira el que está a tu lado y de todos me escogió a mí. Dile: de todos me escogió a mí. De todo lo que hay me escogió a mí. Pero como que usted no lo cree que Dios lo escogió, usted, alabado sea Dios. Como que usted no lo cree que hay gente que ha pasado los mismos problemas y las mismas luchas que tú tienes, y hoy no estás de pie, pero tú estás de pie porque Dios te escogió a mí. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo sé que ella es viva y eficaz, Padre amado. Yo te pido, Dios mío, que administre nuestra vida, nuestra necesidad, Dios amado, de una manera especial, Dios mío. Yo me encargaré, Dios mío, de darte la gloria y la honra, Dios mío, porque a ti te pertenece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Welby, mira que está a tu lado, dile: entre todos me escogió Dios. Entre todos, a Dios le plació que usted estuviese sentado hoy en este lugar escuchando palabra de Dios. El pueblo de Israel por mucho tiempo esperaba un Mesías, y cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, de la manera que se conducía, de la manera que se comportaba, de la manera que hacía cosas, alabado sea Dios, turbaba la mente del fariseo y del escriba, porque ellos pensaban de un Mesías que nos iba a librar del cautiverio, de la opresión que había en esos tiempos de los romanos. Pero sin embargo Jesús venía con otra intención. La intención de Jesús era reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre se había alejado de Dios, el hombre había roto la relación que tenía con Dios. Entonces el Padre tiene que enviar al Hijo para que el pueblo sea reconciliado a través de él. A través de la Biblia podemos ver que para cada generación Dios escogía a un hombre con propósitos grandes. Hablábamos la semana pasada de que Dios escoge a Abraham y le dice que lo va a hacer, alabado sea Dios, que va a tener una descendencia grande y poderosa. Cuando el pueblo se encuentra más de 400 años cautivo en Egipto, Dios escoge a un Moisés, aleluya,
que pareciera que Dios no tenía un plan por el pueblo y que el pueblo iba a estar cautivo por más tiempo, pero sin embargo cuando el pueblo comenzó a clamar y cuando el pueblo comenzó, alabados a Dios, a gemir delante de Dios, dice la Biblia que Dios escuchó el clamor del pueblo y había preparado un Moisés para que libertara al pueblo del cautiverio, alabados a Dios. Para los momentos difíciles que el pueblo se había alejado de Dios, Dios escoge a un Samuel. La Biblia dice que Elí había perdido la visión, Elí había perdido la brújula de lo que Dios quería hacer con el pueblo y ya estaba viejo y envejeciendo y hacía falta palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios escoge a un Samuel para que sea juez sobre el pueblo, porque se necesitaba alguien que le declaraba la palabra de Dios al pueblo, porque el pueblo se había extraviado de la voluntad de Dios. Vemos a un Elías que Dios escoge y separa en momentos que el pueblo estaba en una idolatría fuertemente. El pueblo no quería adorar y exaltar a Dios, sino que andaba detrás de los baales, sino que andaba detrás de la idolatría. Y por causa de la idolatría, alabados a Dios, Dios levanta juicio sobre el pueblo de Dios, porque si hay algo que Dios detesta es la idolatría, alabados a Dios. Y muchas veces pensamos que la idolatría es simplemente adorar una imagen. No, hay cosas que nosotros ponemos en nuestra vida primero que Dios, que se convierte en idolatría, alabados a Dios. Muchas veces podemos hasta nuestros propios hijos idolatrarlos porque los ponemos primero que Dios. Todo lo que nosotros pongamos delante que Dios, primero que Dios, que ocupa el lugar de Dios, se convierte en idolatría. Por eso que la Biblia dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y el pueblo se había olvidado de la promesa que Dios le había dicho y de los requisitos que Dios le había pedido al pueblo. Y se fueron detrás de los ídolos. En los tiempos de Elías hay un hombre llamado Acab, un hombre que la Biblia dice que hizo lo malo más que los anteriores delante de Dios. Y no tan solo que permitió que el pueblo comenzara a adorar a otros dioses, sino que se casa con una mujer que viene, alabados a Dios, de una familia idólatra, de una familia que adoraba imágenes, aleluya, alabados a Dios. Se une con una persona que Dios le había dicho, aleluya, que no se unieran con ellos. ¿Por qué? El pueblo de Dios no puede hacer alianza con el diablo ni las cosas del diablo. El pueblo de Dios es llamado a santidad, el pueblo de Dios es llamado a ser separado, y no podemos unirnos a las cosas que no le agradan a Dios. Y el pueblo, por unirse a las cosas que no le agradaban a Dios, vino consecuencias de parte de Dios. Cuando hablamos de escoger, hablamos de ser seleccionado, hablamos de ser electo, hablamos de ser elegido. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que son pocos los que Dios escoge con la tarea de llevar su palabra en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque el escogido, alabado sea Dios, es un hombre y una mujer que no vive de la manera que otros viven. El escogido de Dios sufre, el escogido de Dios llora, el escogido de Dios va a pasar traiciones, el escogido de Dios va a pasar escasez, el escogido de Dios va a pasar momentos difíciles. Pero cuando uno es escogido de Dios, tarde que temprano, lo que usted pueda estar pasando, Dios lo va a bendecir de una manera especial, porque Dios lo escogió y no fue el hombre. Cuando el hombre escoge, las cosas raras suceden, pero cuando Dios escoge, no hay hombre en la tierra que pueda detener lo que Dios dijo que él iba a hacer a través de ese hombre o de esa mujer. Primera de Reyes 17, que lo hemos predicado antes, y nos relata de cuando Dios le dice a Elías: Elías, quiero que vaya y proclame sobre el pueblo que no va a llover por un tiempo, porque su pecado ha subido delante de mi presencia. Porque lamentablemente el pecado siempre va a traer consecuencias. El vivir a espaldas de Dios siempre va a traer consecuencias. Hay personas que en su vida espiritual tienen sequedad, alabados a Dios, y no porque se alejaron, sino que desobedecieron los mandatos de Dios. Hay gente que vive, alabados a Dios, diariamente pensando que están en abundancia, pero sin embargo en su vida espiritual se han muerto, alabados a Dios, y no sienten nada ya. ¿Por qué? Porque le llegó una sequía espiritual, porque Dios lo mandó a hacer algo y no lo hicieron. Y el problema que el pueblo siempre ha tenido, que Dios le dice: quiero que haga esto, pero el pueblo siempre ha querido hacer
lo contrario de lo que Dios establece. Queremos hacer lo contrario de lo que Dios establece y también queremos las bendiciones, y así no funciona. Dios le prometió al pueblo que lo iba a bendecir de una manera poderosa, pero si seguían sus mandamientos, si guardaban sus mandamientos, alabado sea Dios. La clave para nuestro éxito en nuestra vida espiritual es obedecer a Dios sobre todas las cosas, obedecer sus mandamientos y seguirlo, tomar la cruz, como Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígame. Sarepta, una nación pagana. En Sarepta se preparaba armamento. En Sarepta, alabados a Dios, se adoraban dioses que no era el Dios verdadero. Pero sin embargo, cuando el profeta declara, bendito sea Dios, que no iba a llover, la Biblia dice que dejó de llover. Hubo escasez, hubo hambre, hubo, alabados a Dios, circunstancias poderosas, aleluya, en medio del pueblo. Pero aún así el pueblo no quiso obedecer a Dios. Entonces llega un momento donde Dios le habla a Elías y le dice: mira, vas a volver a profetizar y vas a decir que va a volver a llover, aleluya. Pero antes de que Dios trajera agua, cuando Elías le habla a Acab en el capítulo 17 y le dice: por vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que no habrá rocío en estos años sino por mi palabra. Y la Biblia dice que Dios le dice: apártate por un tiempo, alabados a Dios, apártate al arroyo de Querín. Y ahí la Biblia dice que Dios bendecía a Elías. La Biblia dice que cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, hasta que llegó el momento donde la sequía tocó también el lugar donde, porque muchas veces pensamos, porque son hombres y mujeres de Dios, que cosas no van a acontecer en nuestra vida, aleluya. El hombre estaba obedeciendo a Dios, el hombre se había alejado como Dios le dijo que se apartara, pero sin embargo la sequía también tocó la puerta de él, aleluya, donde él se alimentaba, donde él bebía. La Biblia dice que el arroyo también se secó. Ahora la cosa se pone grave. No hay agua. Y el hombre, sabemos de que sin agua nosotros no podemos vivir. El hombre está compuesto de agua, alabados a Dios. Pero sin embargo, como Dios se la sabe toda, Dios comienza a hablarle y comienza a decirle: mira, levántate y vete a Sarepta, que allí le he dado una orden a una mujer que te sustente. Dios nunca llega tarde. Cuando pareciera que todo está acabado, cuando pareciera que ya no hay solución a nuestros problemas, cuando pareciera que ya la bendición no va a fluir, ahí viene Dios y te habla y te dice: tranquilo, que le he dado una orden a alguien que te sostenga. Alabado sea Dios, porque Dios se la sabe toda, aleluya. Tú puedes pensar y decir: Señor, tú no llegas a tiempo, pero cuando menos tú te lo esperas, alabado sea Dios, es cuando llega. ¿No te ha pasado que has vivido momentos que no tienes para suplir una necesidad, y cuando menos te lo esperas, alguien te toca la puerta, alguien te llama y te dice: como que sentí de parte de Dios darte esto, como sentí de parte de Dios darte lo otro? Porque Dios ve el corazón del hombre, y la Biblia dice que cuando clamamos, Él responde, alabado sea Dios. Que aunque otros puedan estar viviendo escasez, aunque otros puedan estar viviendo momentos difíciles, aunque usted también los va a vivir, pero la diferencia es que tarde que temprano Dios va a venir a suplir tu necesidad, aleluya. Porque el salmista dijo de que nunca ha visto un justo desamparado, si su simiente que mendigue pan. Que cuánto Dios no lo dará a nosotros si somos hijos de Él. Cuánto tú no darías por tus hijos, alabado sea Dios. Cuánto más Dios haría por nosotros. Que la Biblia dice que los parajitos tienen que comer y beber. Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, aleluya. Por eso, alabado sea Dios, tenemos que entender que no importa lo que podamos estar pasando, aleluya. Cuando Dios escoge, Dios respalda. Y cuando Dios te escoge para una tarea, Él te va a suplir lo que tú necesitas para llevar a cabo la tarea en la cual Él te ha enviado. Pablo dijo un momento en Efesios 1: según que nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Que Dios no hace las cosas por simplemente hacerlas. Para nosotros muchas veces pasan cosas y decimos: eso fue casualidad,
En el mundo espiritual no hay casualidades. Todo lo que acontece en nuestra vida es todo con un propósito. Sea bueno, sea malo, Dios tiene un plan con él. Alabado sea Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos, cuando nuestra confianza está puesta en Dios y no en el hombre, entendemos, por más mala que pueda estar viviendo una situación en mi vida, yo sé que tarde que temprano algo bueno Dios va a sacar de eso. Dios le dice: ves allá, que tengo una viuda que te va a sostener. Entonces nos hacemos la pregunta, pero cuando leemos la historia, cuando leemos el verso que leímos, esta mujer ya estaba planeando tirarse a morir. Esta mujer ya estaba dispuesta a entregar su vida y dejarse morir, aleluya. Esta mujer no sabía que Dios tenía un plan para preservar su vida. Porque cuando nuestras fuerzas se agotan, ahí cuando entra el Espíritu de Dios a obrar. Cuando nuestras necesidades, alabado sea Dios, son suplidas por nuestras propias manos, alabado sea Dios, Dios no obra ahí. Pero cuando ya no tenemos la fuerza para suplir nuestras necesidades, ahí llega Dios y levanta un hombre y levanta una mujer y abre las ventanas de los cielos y te bendice de una manera especial. Esta mujer, yo me imagino lo que le pasaba por la mente, alabado sea Dios. Posiblemente comenzó a preparar al hijo. Hijo, tú sabes que tu papá se murió, porque la Biblia dice que era viuda. No tenemos a nadie que nos ayude a sostenernos. Entonces los poquitos que tenemos nos vamos a comer y vamos a echarnos a morir. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esos momentos? Que sentimos que estamos a punto de morirnos, alabados a Dios. Que sentimos que Dios no nos escucha. Que sentimos que la bendición de Dios se alejó. Que sentimos que la presencia de Dios ya nos está acariciando, alabados a Dios. Y le decimos: Dios, de esta yo no me levanto y de esta yo me muero. Pero sin embargo, tú declarando esa palabra, y Dios tiene a alguien preparado para darte una palabra, que sigas caminando, alabados a Dios, que sigas peleando, alabados a Dios, que no todo está terminado. La Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento de vida, hay la posibilidad de que Dios transforme y cambie la situación que tú puedas estar viviendo. Así como mismo esta viuda, alabados a Dios, pensaba que se iba a morir, pero allá había un profeta que iba a venir a declararle la palabra que no se iba a morir. Y hoy yo vengo a decirte, alabados a Dios, que tú no te vas a morir espiritualmente, que Dios te va a suplir en medio de tu necesidad, que lo que tú tienes que confiar y esperar en la mano de Dios, que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, que Dios va a mover lo que Él tiene que mover, para que tú seas bendecido y para que tú puedas decir: el benecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová, y Dios nunca me ha fallado y nunca me fallará. Yo me imagino el dolor como madre, sentirse el dolor a unos padres cuando estamos pasando una necesidad y no tenemos los recursos para suplir la necesidad de nuestros hijos. Como duele en nuestro corazón. Yo hace como 5 o 6 años atrás me recuerdo que estaba pasando ciertas necesidades y me había llegado un bill, alabados a Dios, alto de luz. Y yo dije: pues ya yo cobro mañana, vamos a esperar en Dios que... Y cuando llego a la casa, la luz la habían cortado. Y eso me rompió el corazón, porque yo miraba a mis hijos y decía: wow, la responsabilidad como padre que yo tengo para suplir la necesidad de mi hijo. Y le fallé. Y Dios me dio una enseñanza, alabados a Dios. ¿Por qué? Porque no depende de lo que yo pueda hacer, alabados a Dios. Tenemos que depender de Dios, aunque tengamos los recursos. Porque un día podemos tener y otro día no podemos tener. Y cuando dependemos solamente de Dios, el día que no tengamos, confiamos que Dios suplirá nuestras necesidades. ¿Cuánto más esta mujer? Profeta, lo que tengo un poquito de pan, un poquito de aceite, y mientras tú estabas viniendo que me hablas, yo lo estaba preparando para morirme. El profeta no le cogió pena. No le dijo: bendito, no tienes nada, te vas a echar a morir. No, porque hay gente que lamentablemente le gusta que la gente le coja pena siempre. Están viviendo situaciones difíciles, que me cojan pena. Estoy pasando momentos difíciles, que me cojan pena.
alabados a Dios. Aquí la pena no funciona, alabados a Dios, porque hay gente que usted no le puede coger pena, porque llevan viviendo una vida desordenada delante de Dios y están viviendo las consecuencias de sus acciones, alabados a Dios. Nosotros como hombres y mujeres de Dios pedimos que Dios tenga misericordia, los ayudamos a levantar, pero tarde que temprano todo lo que hacemos trae consecuencias en nuestra vida. El profeta no comienza a decirle: bendito, qué triste me siento por ti. No, le dice: mira, ven y prepara lo que ibas a preparar, pero primero dame a mí. Imagínate usted que esté pasando esa necesidad y venga el hermano Frank y te diga: mira, lo que ibas a preparar, prepáralo, pero dame a mí porque yo tengo hambre. Y tú por andas: mira, si yo me voy a morir y tú me estás pidiendo que te dé a ti. Uno humano diría: muchacho, olvídate de ti, yo voy a comer yo, resuélvete tú como tú puedas. Pero no, su obediencia la llevó a que el profeta declarara una palabra sobre ella y ella viera la bendición de Dios. La obediencia a lo que Dios establece es, alabados a Dios, lo que nos bendice a nosotros en nuestro diario vivir. La Biblia dice y habla que ella se fue y lo preparó, le dio. Entonces, por cuanto ella había hecho como Elías había hecho, le dijo: la harina y la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a menguar, conforme a la palabra de Dios. Fue tan terrible este escenario que ahora, cuando vamos a Lucas, el mismo Jesús exalta lo que había sucedido con la mujer en Sarepta. El mismo Jesús le habla a los que le estaban escuchando y le dice, alabados a Dios, de todas las mujeres que habían en Sarepta, de todos los hombres que estaban pasando una necesidad, Dios se acordó de una. Dios eligió a una, alabados a Dios, para bendecirla. Dios te eligió a ti para bendecirte, y usted no puede dudar de eso, alabados a Dios. De entre tanto que posiblemente pudiese estar sentado adorando a Dios, Dios te escogió a ti para estar sentado aquí. Usted no está sentado aquí porque usted le da la gana. Usted está sentado aquí porque Dios lo permitió en su perfecta voluntad. Usted hubiese podido escoger cualquier lugar, pero Dios escogió este lugar para bendecirte, para prepararte, para enseñarte, por cuanto usted es un escogido de Dios, y el escogido de Dios obedece lo que Dios dice y hace la voluntad de Dios sobre cualquier cosa, aleluya. El escogido de Dios se somete a Dios y espera que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Jesús le dice: de entre tantos que había, Dios elige una mujer viuda con un hijo, cuando todos estaban. Si me da a entender a mí que si esta mujer ya se iba a comer lo último que tenía y estaba ya a punto de tirarse a morir, ¿cuántos se murieron sin recibir la bendición? ¿Cuántos se murieron en Sarepta de hambre? De todos los que habían ahí, la Biblia solamente, alabados a Dios, habla de esta mujer y de su hijo. El profeta llegó a tiempo a través de Dios y la bendijo de una manera especial. Y Jesús le dice: de entre tantos que había, Dios le envió a Elías. Dios escogió a esta mujer con el propósito de bendecirla, para que ella pueda abrir su boca y declarar que hay un Dios en los cielos que bendice a su pueblo, que hay un Dios en los cielos que cumple lo que Él promete. Pues yo he aprendido en mi vida que cuando Dios me promete, en el momento que me promete, yo sello mis oídos a voces extrañas. Si Dios me promete que va a hacer algo con alguien o con algo, en el momento que Dios me habla, ya yo sello mi oído para no escuchar índale, bastan, cuéntale, opinión de hombre, alabados a Dios. Porque si Dios habla,
No hay tiempo para opinar, alabados a Dios, y escuchar la voz del hombre. Si Dios dijo que lo iba a hacer, no hay tiempo para escuchar lo que el hombre tenga que decir en el asunto, aleluya. Si Dios dijo que lo iba a hacer, aleluya, Él lo va a hacer. Cuando Dios me dice a mí, yo voy a hacer esto, yo cierro mis oídos y ya no escucho ninguna voz de ningún hombre, porque porque Dios me habló y no fue el hombre. Por cuanto Dios me habló, eso es lo único que yo necesito para seguir caminando. Y el problema que tenemos hoy en día, tenemos mucha gente escogida por Dios con propósitos grandes. Aquí hay gente escogida con propósitos grandes, pero tiene que dejar de estar escuchando las voces extrañas. Dios te escogió, Dios te va a bendecir y Dios va a abrir las puertas para bendecirte, aleluya. Si ya Dios habló, ¿por qué prestar oído a un hombre o una mujer que no puede hacer nada por ti, aleluya? El único que lo puede hacer es Dios, aleluya. El único que te puede bendecir es Dios. El único que tiene el poder para decir, cierra, alabados a Dios, y la respiración se acaba, es Dios, aleluya. El único que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. ¿Por cuánto? ¿Por qué obedezco al hombre y no a Dios? Prefiero obedecer al hombre que no obedecer aleluya, obedecer a Dios que no obedecer al hombre. ¿Por qué? Si obedeciera al hombre y no a Dios, dejo de ser siervo de Dios. Alaba. Porque el siervo de Dios obedece a Dios. Porque el siervo de Dios siempre está afecto a la voz de Dios, aleluya. Si Elías no hubiese hecho caso a la voz de Dios cuando le dijo, vete a Sarepta, alabados a Dios, esa mujer se hubiese muerto, aleluya. Si usted no obedece a la voz de Dios, hay gente que Dios pone en el camino que se van a morir por tú no darle la palabra que Dios depositó en tu boca, alabados a Dios. Si usted no obedece a Dios, hay gente que va a ser bendecido por ti, aleluya. Y si usted no hace caso, hay gente que no va a recibir su bendición porque usted no obedeció a la voz de Dios. Yo siempre digo y diré que la voz de Dios va por encima de cualquier hombre, que la voz de Dios va encima de cualquier pastor, de cualquier evangelista, de cualquier apóstol, alabados a Dios. Porque si es de Dios, el pastor, el apóstol y el evangelista se alinean a la palabra de Dios, porque Dios no tiene dos bocas. Cuando Dios habla, Dios revela, y la Biblia dice que Él no hace nada a menos que se lo revele a sus siervos los profetas. Por cuanto cuando alguien me dice a mí algo de parte de Dios, ya yo tengo que tener en mi espíritu la confirmación que esa palabra viene de parte de Dios. Cuando Dios me habla o alguien me dice, Dios me dijo, ya yo estoy seguro si es de Dios o no es de Dios, porque el Espíritu Santo me va a dejar saber si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. De entre tantos que hay, Dios te escogió a ti, aún con tus debilidades, aún con las flaquezas tuyas, aún con el carácter que tienes, aún con las malas crianzas que puedes tener, aleluya, aún con el comportamiento que muchas veces no está alineado a la voluntad de Dios, aún con todos nuestros defectos, alabados a Dios, Dios te escogió, aleluya. Dios te escogió porque los planes de Dios para nosotros son más altos que nuestros planes. Los propósitos de Dios son más grandes que nuestros propósitos, porque el hombre ve tu condición hoy, pero Dios ve quién tú vas a ser en tu futuro. Por eso que no podemos menospreciar a un pequeñito o alguien que no conoce las cosas de Dios, porque ese pequeñito puede llegar a ser alguien grande en Dios, alabados a Dios. Porque Dios es el que escoge, Dios es el que separa, Dios es el que unge, Dios es el que prepara, Dios es el que capacita, Dios es el que abre puertas, Dios es el que lo hace todo. Y las puertas que Dios abre, no hay diablo que las cierre, alabados a Dios. Y las puertas que Dios cierre, no hay hombres que las abra. Cuando Dios cierra una puerta, por más que tú puedas forzar, no la abre porque fue Dios que la cerró. Pero cuando Dios decide abrir una puerta de parte de Él hacia un siervo, hacia un escogido de Dios, no hay nada ni nadie que pueda detener que esa puerta se mantenga abierta. Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras alejadas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios tú hubiese habido desechado, Dios hubiese haber dicho, tú sabes que no, contigo no.
Porque hay gente lamentablemente que se van a perder. Hay gente que no van a experimentar la salvación del alma porque fueron predestinados a hacer bendición. Alabados a Dios. De entre millones y millones que hay, de entre tanta gente que hay en este mundo, aleluya, que Dios te coja a ti, que Dios te coja a mí para llevar este evangelio, para predicar las buenas nuevas, para darle libertad a los que están cautivos, para darle vista a los que están ciegos. Es un privilegio que nada en esta tierra se podrá comparar. No hay trabajo que pague lo suficiente para el privilegio que Dios te ha entregado de predicar las buenas nuevas. Este llamado, el ser escogido por Dios, vale más que 10 millones de pesos. Porque el creador de cielos y la tierra decidió en su infinito amor escogerte a ti y escogerte a mí. Y dice que después de todo esto, Dios le dice al pueblo, Jesús le dice al pueblo, entre todas las mujeres que había, entre tantas viudas que había, yo escogí a una con su hijo. Yo no sé qué tú puedas estar pasando. Yo le dije a Dios los otros días, yo voy a dejar de meterme en la vida personal de la gente. Le decía a Dios, ya yo no me voy a meter en la vida personal de la gente, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que depender de Dios. Le decía a Dios, si alguien viene a hablarme a mí, yo lo ayudo. Si no, lo voy a hacer de rodillas. De rodillas. Porque muchas veces pensamos, porque el pastor dice esto y dice lo otro, porque sabe lo que yo estoy viviendo. Y no podemos discernir que Dios está hablando en nuestra vida. Yo le dije, Dios, yo no me voy a quedar en silencio, Dios. Muéstrame lo que tú quieres que yo hable. Muéstrame cuando quieres que llame a alguien. Muéstrame cuando quieres que visite a alguien. Alabados a Dios. Para que nadie tenga ninguna duda que Dios está en control de toda nuestra vida. Dios está en control de tu vida y de la mía. Dios está en control de todo lo que tú hagas. Alabado sea Dios. Y que tenemos muchos pastores hoy en día, como que la Biblia dice que la grey no es de nosotros, dice señoría de las ovejas, y la oveja tiene que ser lo que el pastor diga y se acabó. Eso no es de Dios, aleluya. Estamos para guiar, para introducirnos, para encomendarlo a la voz de Dios, para enseñarle, pero usted tiene que tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios o no. Usted tiene que tomar la decisión si va a servirle a Dios o no. Usted tiene que tomar la decisión si va a entrar por esa puerta de adorar y glorificar a Dios o no. Aleluya. Me recuerdo que el pastor una vez dijo aquí, cuando vino a predicar, yo me preocupaba tanto que me estaba afectando el pastor Samuel en el aniversario. Y es una realidad. Porque nosotros vemos el potencial que mucha gente tiene, pero ellos mismos no se ven el potencial que ellos tienen. Dios te dice que te escoge, pero eso no se queda ahí. Primero viene el llamado, después tiene que venir la capacitación, la enseñanza, la introducción. Tienes que venir a buscar presencia de Dios para que ese propósito y ese llamado se lleve a cabo. Usted tiene que someterse a Dios, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que prepararse en la palabra, alabados a Dios. Usted tiene que buscar a Dios como nunca, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, porque el cementerio está lleno de gente que fueron escogidos pero nunca cumplieron su propósito, porque se quedaron en el llamado. Dios los llamó, pero pensaban que Dios iba a hacer todo. Dios los llamó y pensaron que eso simplemente soy llamado y ahora mañana voy a estar predicando a las naciones. No, todo hombre que fue llamado, todo hombre tuvo que pasar momentos difíciles para que Dios se manifestara en su vida y entendieran a Dios. Elías vio del cielo descender fuego. Sin embargo, cuando vino una mujer y lo amenazó, salió corriendo y se escondió en una cueva a echarse a morir. Moisés, cogido por Dios, ve la zarza ardiendo, y cuando Dios le dice te voy a enviar a Egipto, tenía miedo y también puso la excusa que era tartamudo. Pero como Dios se la sabe todo, alabado sea Dios,
Dios hubiese escogido a Aarón, pero no escogió a Aarón, escogió a Moisés, un hombre que no sabía ni hablar. Entonces, la excusa que yo no sé hablar delante de Dios no funciona, porque Dios sabe hacer las cosas. Yo conozco hombres que nunca supieron leer ni escribir, y el Espíritu Santo le enseñó a escribir y a leer. Yo conozco mujeres negras que no saben un español, y el Espíritu Santo les enseñó a hablar español y te predican español. Para Dios no hay barreras ni límites, alabados a Dios. Dios te llama, Dios te escoge, pero usted tiene que decir: heme aquí, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Envíame a mí, Dios mío. Si el hermano no quiere hacer la voluntad, envíame a mí, Dios. Haz lo que tú quieras conmigo. Y cuando esas palabras son habladas de corazón, prepárate para ser moldeado. Prepárate para entrar en la casa del alfarero y Dios comenzará a formarte, y Dios comenzará a cambiar cosas en tu vida. Porque si no las hace ahora, cuando te encuentres en un lugar alto predicando, esas cosas mismas te pueden afectar, alabados a Dios. Por eso que Dios trata con nuestra vida cuando estamos comenzando, para que en un futuro no cometan los errores, alabados a Dios, que el diablo puede usar de ventaja en contra de tu vida. Me recuerdo una vez cuando yo me convertí. Yo tenía una ansiedad, yo quería salir a predicar, y le digo a mi pastor: pastor, hice un flyer, me voy a predicar. Y él me dice: cógelo con calma. Apenas llevaba como 3 o 4 meses. Me dice: cógelo con calma, muchachos, hay que llevarlo a la junta y hablar con ellos, a ver. Y yo vengo y le digo al pastor: mira, pastor, si usted me diga que sí, usted me diga que no, la junta me diga lo que me quiera decir, yo lo voy a hacer, no me importa si usted dice que no, dice que sí. Le dije así al pastor. El pastor me miró: bueno, si es así, pues mete mano. Porque la realidad es que no me iba a cambiar la mente. Yo dije que yo soy una persona, cuando pongo mi mente en algo lo hago, fuera por encima de que me diga algo. Entonces yo le dije: lo voy a hacer. El primer día se convirtieron como 7 personas. Y allá, después que se convirtió 7 personas, cuando vamos la próxima vez, gente del concilio de otro distrito nos dicen: ¿y quién son ustedes? ¿Y qué credenciales tienen ustedes? Y yo me recuerdo que yo le digo: bueno, yo soy un hijo de Dios, mis credenciales son del cielo. Y el hombre se quedó como que ¿sabes?, observando de la manera que yo le contesté. Y ese día se convirtieron 2 o 3 personas más. Y ahí vinieron, y pues, como usted no tiene credenciales, usted no tiene esto, pues hay que poner a alguien que tenga credenciales. Y yo vengo atribulado porque lo hagan ellos. Entonces, ¿qué? Porque Dios sabe, Dios trata con nuestro carácter. Pues que lo hagan ellos, que no voy a hacer nada. Y no hice nada. Pero me acuerdo que él me dijo una vez: no vayas a la ligera, no corras a la ligera, porque puedes caer y reparar, y el golpe es más fuerte. Y hoy por hoy puedo entender las palabras que él me dio. El deseo estaba, Dios estaba obrando, pero había áreas en mi vida que Dios tenía que moldear y transformar, para que cuando llegara al lugar donde Dios me quería llegar, al llevar a la voz de Dios, no tropezara por los mismos errores que yo había cometido. Y es una realidad. En los tiempos de antes, para que usted cogiera parte de una iglesia, tenía que estar por lo menos 3 años en discipulado. 3 años escuchando palabras y estudiando la palabra, para que usted pueda coger una parte o predicar. Hoy en día la gente se convierte y ya mañana son profetas, y ya mañana están haciendo tantas cosas por ahí, que yo creo que sí, Dios puede llevar a la gente a la ligera, porque Dios hace como Él quiera. Pero muchas veces nos adelantamos, somos escogidos por Dios, pero nos adelantamos a los procesos que Dios tiene para nosotros, y después fracasamos y le queremos echar la culpa a Dios. No fue la culpa de Dios, que hubo un proceso que teníamos que pasar para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Para que Pablo fuese el hombre que dice la Biblia, él tuvo que experimentar muchas cosas. Lo dejaron por muerto muchas veces. Lo metían en la cárcel simplemente por predicar la palabra de Dios. Aquellos que conocían muchas veces le quisieron dar muerte. O sea que cuando él habla en un momento y dice: porque yo llevo en mí las marcas de Jesucristo. En pocas palabras, él te está diciendo: yo te estoy predicando algo que yo he vivido y he experimentado, alabado sea Dios. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que pasar
¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar y hablar de la grandeza que Dios hace en nuestra vida. Pero si nosotros como escogidos no pasamos por momentos difíciles, ¿cómo le vamos a hablar a la gente que está pasando por momentos difíciles? Por eso es que tú no puedes ir donde un adicto y decirle: mira, Dios te puede libertar si usted no sabe lo que es la adicción. Porque Él te va a decir: pero ¿con qué autoridad tú me vas a hablar a mí si tú no sabes lo que yo estoy pasando? Por eso tú puedes ir donde un hombre y decirle: Dios te puede sanar. Y te puede decir: Dios te sana un día. Y dice: no, que yo estoy bueno de salud. Pues ¿cómo tú vas a decir a mí que Dios sana si tú nunca has experimentado la sanidad de Dios? Esto se predica, pero la vivencia vale más que cualquier cosa. Testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hablarle a la gente de las grandezas de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Que por palabra, las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero las acciones de un escogido de Dios, las acciones de un hombre que ha pasado por momentos difíciles, van a hablar más que cualquier palabra que usted pueda hablar. Porque somos escogidos por Dios. Me parece que tengo que seguir porque llevo rato cejando la Biblia y no quiere cejarse. Alaba, ya voy a terminar. Somos escogidos por Dios. Usted nunca permita que nadie le diga lo contrario. Usted nunca permita que alguien venga a decirle: usted no tiene propósito de Dios. Dios no va a hacer nada contigo. Nunca preste su oído a escuchar una voz de alguien que te diga que no lo puedes alcanzar ni lo puedes lograr. Porque los Zambalá y los Tobías siempre van a estar presentes. Usted obedece la voz de Dios. Si Dios te dijo que ibas a predicar, vas a predicar. Si Dios te dijo que ibas a viajar a las naciones, las vas a viajar. Si Dios te dijo que ibas a salvar a alguien, Él lo va a hacer. Sin duda ninguna, Él lo va a hacer porque habló Dios y no el hombre. Vamos a estar de pie. Entre tantos que hay, Dios te escogió a ti. So, gózate en las tribulaciones, gózate en la prueba, gózate en los momentos difíciles también, porque el escogido de Dios es probado como el fuego. El apóstol dijo: es necesario que nuestra fe sea probada, para que una vez sea probada podamos testificar de lo grande que es Dios. Hoy le exhorto en el nombre de Jesús que nunca permita que nadie le diga lo contrario de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer con tu casa y lo que Él va a hacer con los tuyos. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Obedece al llamado de Dios. No huyas del llamado. No huyas del propósito de Dios. Porque mientras huyes, se atrasan los planes en tu vida. Pero cuando abraces el propósito de Dios sobre tu vida, cuando te aferres al propósito de Dios sobre tu vida, comenzarás a experimentar cosas que nunca has experimentado sobre tu vida. Yo dile: Dios, tú me escogiste y yo voy a creer que tú vas a cumplir lo que prometiste que ibas a hacer en mi vida. En las cosas del Señor no hay edad. Abraham, Dios lo llama después de los 80 y pico años. Sara, mujer vieja, y Dios le dijo que iba a parir y parió. Moisés fue llamado después de una edad avanzada a sacar el pueblo de Egipto. Esto se trata de obedecer cuando Dios llama. Cuando Dios dice: quiero hacer algo contigo, usted obedezca la voz de Dios. Padre, te doy gracias